Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a trabajar con el ejercicio 5 del práctico 10, donde tenemos una serie de integrales y tenemos que resolverlas utilizando cambios de variable. Entonces, para esto vamos a utilizar un teorema que lo pueden encontrar en las notas del curso, que dice que cuando tenemos una función continua y G un difeomorfismo definido en el dominio de la función, entonces hay una relación entre la integral de la función f y la integral de la función f compuesta con g. Y ahí aparece un factor multiplicando, que es el determinante de la matriz jacobiana de g, que eso vendría a reemplazar la derivada de g que nos aparecía cuando nosotros hacíamos cambios de variable para funciones de una sola variable. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo, así fijamos ideas. Acá tenemos la función f igual a e a la menos x cuadrado más y cuadrado, y el dominio son los xy tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a r cuadrado. Bueno, el dominio ya nos ha parecido, esta ecuación la conocemos bien, es el círculo que tiene radio r. Y fíjense que en nuestra f aparece el módulo del punto xy. Entonces acá, y bueno, en realidad en las otras partes del ejercicio también, el cambio de variable que vamos a usar es uno que ya conocemos, que es el cambio a coordenadas polares. Entonces nuestra función g va a ser g de rho tita igual a rho coseno de tita, rho seno de tita. ¿Sí? Este cambio de variable ya lo vimos previamente en el curso, desde el número complejo que venimos hablando de este cambio de variable. Acá tendría que esto sería x, esto sería y tenemos que rho sería el módulo del punto xy, y tita sería el ángulo que forma con el eje x. Entonces vamos a graficar esto que tenemos acá. Bueno, primero graficamos el dominio. Dijimos que es un círculo de radio r. Lo voy a dibujar. Acá tenemos que integrar. Y entonces esta función lo que nos dice, si tengo un punto xy que está por acá, tengo que rho sería acá la distancia al 0 y tita sería este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar este cambio de variable para encontrar la integral. Bien, la integral que queremos encontrar es la integral de d en el dominio d de la función f de xy dx de y. Y lo que nos dice el teorema es que esto es igual a la integral, en un lugar que después lo vamos a ver, de f compuesta con g, es decir, voy a escribir f de g de rho tita por el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de g en un punto rho tita. Y esto lo voy a integrar de rho de tita. Bien, entonces, esto que tenemos acá es f aplicada en g. F sabemos que es e a la menos el módulo de xy al cuadrado. Entonces esto cuando lo escribo en coordenadas polares, me va a quedar, esto va a ser igual a rho. ¿Sí? Entonces esto de acá me va a quedar igual a e a la menos rho al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, y después tenemos que ver cuánto queda este término de acá. Y para eso lo que tenemos que hacer es, primero que nada, hallar cuál es la matriz jacobiana para nuestra g. Bien, para eso tenemos que derivar según las dos variables, según rho y según tita. Entonces calculo primero g, la derivo según rho, y me va a quedar, bueno, lo voy a escribir como un vector de
donde voy a tener la derivada de esta parte y después la derivada de esta parte. ¿Sí? En ambos casos, ρ aparece como aparece simplemente ρ multiplicado por una constante. En el primer caso, la constante es coseno de tita, o sea que la derivada me va a quedar coseno de tita. Y en el segundo caso aparece ρ multiplicado por seno de tita, entonces cuando derivo me va a quedar seno de tita. Bien, ahora procedo a derivar según tita. Ahora el ρ es lo que se comporta como una constante, o sea que va a quedar multiplicando a la derivada, en este caso, de coseno de tita. O sea que va a quedar ρ por la derivada de coseno de tita, eso es menos seno de tita. Y después, en el otro término, me va a quedar ρ multiplicado por la derivada de seno de tita, que va a ser coseno de tita. ¿Sí? Entonces la matriz jacobiana, para plantear cuánto queda, tengo que colgar estos vectores. O sea, cuelgo este vector acá y el otro acá. Y me va a quedar coseno de tita, seno de tita, menos ρ seno de tita, ρ coseno de tita. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es calcularle el determinante a esta matriz. El determinante de una matriz de 2 por 2 va a ser esto por esto menos esto por esto. O sea que voy a tener coseno de tita por ρ coseno de tita, me va a quedar ρ coseno de tita al cuadrado. Y luego resto el producto de menos ρ seno de tita por seno de tita. O sea que me queda menos ρ seno de tita al cuadrado. Acá me queda todo sumando, se me van los signos de menos. Y bueno, acá lo que podemos hacer es sacar de factor común el ρ. Me va a quedar ρ por coseno de tita más seno de tita. Eso sabemos que suma 1. Entonces el resultado de este determinante es simplemente ρ. Fíjense que acá aparece con valor absoluto, pero ρ siempre es positivo. Entonces este valor absoluto a nosotros no nos va a importar. Bueno, entonces tenemos que la integral en D de la función f de x de y va a ser igual a la integral en un dominio que todavía no dijimos cuál va a ser. ¿Sí? Va a tener que ser g a la menos 1 de D, pero ahora vamos a estudiar bien cuánto queda eso. Adentro de la integral lo que va a quedar va a ser e a la menos ρ cuadrado por ρ. Y esto queda de ρ de tita. Bueno, el dominio va a ser fácil en este caso porque tenemos un círculo. Y entonces en un círculo, o sea, tenemos que ver tita de dónde a dónde se mueve y ρ de dónde a dónde se mueve. Entonces, tita se va a mover entre 0 y 2pi, que es todo el dominio en el que se puede mover, porque fíjense que estamos integrando desde puntos que tienen ángulo 0 hasta puntos que tienen ángulo 2pi, doy toda la vuelta. Entonces el ángulo va a irse moviendo entre 0 y 2pi, va a dar toda la vuelta. Y el ρ, que sería la norma del punto, va a ir desde 0 hasta el radio del círculo, porque yo, integro en todo un ángulo y aparte, o sea, supongamos que tengo este ρ que me tomé acá, ¿sí? Yo dije que voy a integrar entre 0 y 2pi, el ángulo tita. O sea que voy a estar integrando todo este circulito de acá. Imaginen que es un círculo, me quedó más bien un óvalo. Bueno, y después de que integro ahí entre 0 y 2pi, tengo que ver dónde tengo que mover el ρ. Bueno, pero yo quiero medir todos estos valores y también quiero medir todos los valores de ρ un poco más chico, o sea, así. Y quiero medir todos en realidad desde 0 hasta que llego a tocar el círculo, que sería cuando el radio es r, este r que tenemos acá. Entonces la integral va a ir desde 0 hasta r. Y ahora para resolver esta integral voy a usar un cambio de variable de una sola variable. Fíjense que acá tengo que integrar una función según ρ, que es e a la menos ρ cuadrado por ρ. Bueno, primero observemos que acá tita no aparece, así que
yo cuando miro este integral, tita no me va a aparecer y todo esto es lo que tengo que integrar según tita. Entonces, como no me aparece directamente, bueno, el integral le voy a llamar i y voy a multiplicar por 2pi el resultado de esta integral. ¿Sí? Porque va a ser, esto va a ser constante respecto de tita. Entonces al integrar me queda simplemente multiplicarlo por la distancia entre los límites de integración. Ahora para integrar esto voy a hacer un cambio de variable donde voy a multiplicar este ρ por menos 2, que es la derivada de esto que me aparece acá arriba, y ahí voy a hacer mi cambio de variable. Es decir, bueno, primero les dije que quiero esto que me aparezca multiplicado por menos 2. Entonces voy a tener que dividir, ¿sí?, por menos 2. Pongo menos 1/2, integral entre 0 y r de e a la menos 2 a la menos ρ al cuadrado. Y acá voy a ponerle menos 2ρ, ¿sí? Que se cancela con este menos 2 de acá. Bueno, y ahora voy a hacer un cambio de variable donde u es igual a menos ρ al cuadrado y por lo tanto du, es decir, la derivada de esto que aparece acá, va a ser menos 2ρ por dρ. Entonces acá tengo mi du y acá tengo e a la u. Bien, la primitiva de e a la u es e a la u. Entonces la integral me va a quedar igual a 2pi por menos 1/2 por e a la u entre, bueno, los límites de integración ahora van a cambiar porque tengo que aplicarle a los límites de integración el resultado de u. Es decir, tengo que poner en vez de 0, u de 0 y en vez de r, u de r. Bueno, u de 0 va a seguir quedando 0 porque es menos 0 al cuadrado, pero r va a quedar menos r al cuadrado. Estos dos me cancelan y me va a quedar que el integral es igual a pi por e a la menos r al cuadrado menos e a la 0, que va a ser 1. Entonces esto me quedó el resultado del integral de e a la menos la norma del punto, menos x cuadrado más y cuadrado, integrado en todo este círculo, o sea, todo acá adentro. Bueno, ahora vamos a hacer la parte D, donde tengo la función x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. El ejercicio mismo me sugiere pasar a coordenadas polares, que en realidad son las coordenadas polares las que se usan en todo este ejercicio, menos en la parte E. En todo el resto de las partes tienen que usar cambio de variable polar. Y en este caso el dominio que tenemos va a ser un triángulo, que lo voy a dibujar. Va a ser el triángulo determinado por... tengo tres rectas. La recta igual x, igual menos x y x igual 1. Entonces voy a empezar a graficar la x igual 1, que es como la más simple. Voy a dibujar el 1 por acá. Tengo una recta paralela al eje y. Y después tengo las rectas dependiente 1 y menos 1. O sea que tengo acá la dependiente 1 y después la dependiente menos 1 me va a quedar por acá. Y este va a ser el triángulo que determiné. Bueno, entonces, por nuestro teorema de cambio de variable para varias variables, tenemos que la integral en este dominio de nuestra función f de xy de x de y va a ser igual a la integral en cierto dominio, que después pasamos a ver cuál es, porque en general es la parte más difícil ver cómo queda el dominio. Y acá tenemos que ver cómo queda la función f evaluada en el cambio de variable g, que no la escribí porque ya lo teníamos de antes, pero la voy a escribir. G de rho tita es rho coseno de tita, rho seno de tita.
Entonces, cuando quiero escribir esta función, me va a quedar x al cuadrado, va a ser rho cuadrado, coseno de tita al cuadrado. Y luego abajo tengo la norma de xy al cuadrado, o sea que esto va a ser rho cuadrado. Bien, y después tengo que multiplicar por el determinante de la matriz jacobiana, que eso no lo voy a calcular porque ya lo hicimos previamente para esta misma función y quedaba rho, el determinante. Entonces, esta va a ser nuestra integral de rho de tita. Bueno, acá se va a cancelar el rho cuadrado. Y vamos a ver ahora cómo queda nuestro dominio. Acá lo más fácil es ver el ángulo, donde se tiene que mover. Tenemos acá un ángulo menos pi sobre 4 y acá pi sobre 4. Fíjense que es la mitad del ángulo pi sobre 2, que sería el ángulo acá arriba. Entonces voy a integrar desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4. Y tenemos que ver desde dónde se va a mover el radio, ¿no? Si yo tengo un ángulo cualquiera, tita, quiero ver para ese ángulo hasta dónde me tengo que mover, ¿no? El radio va a ir desde 0 hasta cierto punto de acá, pero tengo que calcular hasta dónde tengo que ir, es decir, tengo que calcular cuánto es esta distancia. ¿Está bien? Entonces fíjense que me quiero mover por esa recta desde x igual 0 hasta x igual 1, ¿no? Por una recta dependiente tita. Bueno, x igual 0 sabemos que es cuando ρ es igual a 0, eso es fácil. Pero hay que ver qué pasa con ρ, bueno, cuando x igual a 1. Entonces para ver eso voy a usar que x yo lo puedo escribir como ρ coseno de tita. Entonces voy a escribirlo de esa forma, ρ coseno de tita, y quiero ver qué pasa cuando x es igual a 1. Más precisamente quiero ver qué tiene que pasar con ρ para un ángulo cualquiera para llegar a que x es igual a 1. ¿Sí? Entonces acá voy a despejar y me va a quedar que ρ tiene que ser igual a 1 sobre coseno de tita. ¿Sí? O sea que este lado de acá que dibujé, este segmento, mide 1 sobre coseno de tita dependiendo del tita que me tome. Fíjense que si tita es muy chico, esto se va a aproximar a 1, o sea que esto me queda 1. Tiene sentido, ¿no? Cuando tita es 0, acá voy a tener 1. Y cuando tita se va haciendo más grande, bueno, el segmento se va haciendo más grande también, porque el coseno empieza a disminuir. Bien, procedamos entonces a calcular nuestra integral. Esto lo hicimos para ver cuántos eran los límites de integración. Entonces acá va de 0 hasta 1 sobre coseno de tita. Y procedamos ahora entonces a integrar esto de acá. Bien, acá en general, en estas funciones buenas que tenemos, es lo mismo integrar primero según una variable y después según la otra, es lo mismo. O sea, no me va a afectar el producto que yo cambie si integro primero según ρ y después según tita o al revés. Entonces es muy importante saber por quién integrar primero. En el ejercicio pasado era fácil porque nos quedaba que tita era una constante, entonces eso no nos afectaba para nada, integramos según ρ y listo. Ahora en la función me quedó tanto tita como ρ, entonces se va a complicar un poco más. Pero como es más fácil integrar según ρ esta función inicial, voy a empezar integrando según ρ, ¿tá? Porque tengo una constante, o sea, una constante no, tengo simplemente ρ multiplicado por una constante, ¿no? Si yo quisiera empezar integrando según tita, es más difícil integrar coseno de tita al cuadrado, entonces arranco con ρ. Para ρ, coseno de tita va a ser una constante.
Entonces la voy a sacar para afuera del integral. Voy a plantear. Esto me queda igual porque todavía no integré según tita. Entonces me queda la integral desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4 de... Saco para afuera del integral este término. Me queda coseno de tita al cuadrado. Y después va la integral de ρ, una primitiva de ρ, a ser ρ al cuadrado sobre 2. Entonces me queda eso, ρ al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 sobre coseno de tita. Y todo esto lo voy a tener que integrar después según ρ. Bien, esto me va a quedar entonces... coseno de tita al cuadrado por 1 sobre coseno al cuadrado me va a quedar 1 sobre coseno de tita al cuadrado por 2. El 2 queda ahí afuera. Y después esto cuando lo evalúo en 0 me queda 0. ¿Sí? Pongo 0 donde está el ρ, me va a quedar 0. Entonces esto es simplemente lo que me queda de esa integral. Y esto luego lo tengo que integrar según tita. Bueno, perfecto. Me quedó acá abajo un coseno de tita cuadrado que tenía acá multiplicando, entonces se cancelan. Y me quedó simplemente la integral de una constante que va a ser un medio, integrada según tita, pero no importa según quién lo esté integrando, no me va a afectar nada. Me va a quedar simplemente esa constante, que es un medio, multiplicada por la diferencia entre los límites de integración. Es decir, pi sobre 4 menos pi sobre 4. Este menos se convierte en un más, entonces esto me va a quedar pi sobre 2. Y cuando lo divido entre 2 me va a quedar pi sobre 4.